Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta universal de Pedro. La vez pasada vimos unos versículos muy bonitos, ¿verdad? Donde se hablaba acerca de lo preciosa que es nuestra fe, de nuestra fe que se va purificando como el oro a través de las pruebas. Y con la finalidad de que al final esta fe, habiendo sido purificada a través de nuestra vida, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la fe que Dios espera encontrar de nosotros, ¿verdad? Y terminábamos con el versículo 9, que decía: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es la esperanza y el anhelo de todo creyente, que al final nuestra fe tenga la recompensa de la salvación de nuestras almas. Como decía la canción que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sabiéndonos sabedores y siendo conscientes de que siempre habrá un mañana. Bueno, vamos a continuar con el versículo 10 y 11 del primer capítulo de la primera epístola de Pedro. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí vemos que Pedro menciona a los profetas para sostener que la aparición de Cristo en la tierra no sería una ocurrencia de Dios de última hora o una reacción para apagar un incendio. Si menciona a los profetas, es para que sepamos que los antecedentes de Cristo tenían su origen mucho tiempo atrás del Antiguo Testamento. Conforme a la presciencia de Dios, ya hablamos de esta palabra en el versículo 2, conforme a la presciencia de Dios, esta palabra que quiere decir esta cualidad que solamente Dios tiene, que es el hecho de tener el conocimiento anticipado de las cosas. Este es lo que quiere decir esta palabra, presciencia. Dios conoce de antemano todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él ve el pasado y el futuro y el presente como un solo tiempo. Entonces, conforme a la presciencia de Dios, la encarnación de Jesús estaba planeada desde mucho antes, incluso de la fundación del mundo. Los profetas sabían que el regalo de la salvación se nos entregaría algún día. Así que indagaron, estudiaron e inquirieron en las Escrituras para saber más acerca de esta salvación que parecía algo increíble. Y aunque difícil de creer por su grandeza, no podía ser ignorada, porque les fue revelada por Dios. Y entonces solo les quedaba, en medio seguramente de su gran asombro acerca de esto, tratar de averiguar cuándo y cómo ocurriría este evento. Dice en Mateo 13:17: porque de cierto os digo
que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos profetas del Antiguo Testamento entendieron perfectamente que la gran salvación planeada por Dios sería por gracia, como un regalo de parte de Dios a todo aquel que creyera en aquel que envió Dios para consumar la salvación, Jesús. Pero sabían que esto no iba a ser para ellos, sino que más bien ellos prepararían y anunciarían el evento de la presencia de Jesús en la tierra como un evento futuro que a ellos no les tocaría ver. Uno de estos profetas que dejaron por escrito lo que les fue revelado por Dios fue el profeta Isaías, quien nos da 3 testimonios muy importantes de lo que sería este grandioso suceso, ya que este profeta nos habla de 3 aspectos del Mesías. Nos habla de su persona, de sus sufrimientos y de las consecuencias que traería su presencia y su obra en la tierra. Veamos esto a manera de ejemplo, porque no solamente Isaías habla de esto, pero vamos a tomarlo a él como un ejemplo de cómo estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca del futuro Mesías. En Isaías 7:14 dice así, dice Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, en este verso se nos habla de las características de la persona de Jesús. Nos dice que nacería de una mujer virgen y que su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es decir, este nombre no sería el nombre con el que sería identificado Jesús como persona. Sabemos que el Mesías del que habla aquí Isaías se llamaría Jesús y sería conocido por todos como Jesús de Nazaret. Emmanuel es uno de los nombres que nos habla de lo que sería su misión. Así como también el mismo Isaías nos dice un poco más adelante que Jesús tendría otros nombres que nos hablarían de quién sería Él. Como lo dice en Isaías 9:6, cuando dice, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense con cuántos nombres Isaías describe a Jesús. Nos dice que sería Emmanuel, que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cada uno de estos nombres nos dice algo del Mesías, nos dice algo de lo que sería Jesús, ¿verdad? Nos hablaría de esta característica propia de Él, de este unigénito Hijo de Dios, que es el único Hijo de Dios, porque Él es único en su persona y en cada aspecto de su existencia. Él es Dios, ¿verdad? Como lo describe aquí Isaías, dice que Él es el Padre eterno, le llama Dios fuerte,
Y además, Él es el único vínculo que nos liga con el Padre. Más adelante, el mismo Isaías, en el capítulo 53 de su libro, Isaías nos habla de la obra del que sería el Mesías. Y dice así en Isaías 53, versículo 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A este capítulo 53 de Isaías se le ha dado en llamar el Evangelio del Antiguo Testamento, porque en él se nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que sería sacrificado en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Siendo molido por él para que nosotros tuviéramos paz, para que nuestras llagas fueran curadas. Entonces, si tú te das cuenta, aquí se presentan los principales ingredientes del mensaje del Evangelio. Isaías también nos habla acerca de las glorias venideras. Y regreso al versículo que ya les había leído, Isaías 9, 6 y 7, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice además, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es decir, Isaías, aparte de hablarnos de las características de la persona de Jesús, nos anticipó también la existencia de su futuro reino, el cual dice aquí será un reino eterno y reinará con imparcialidad y justicia. Esto será un reino donde los que lloran recibirán consolación, donde los mansos heredarán la tierra y los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y bueno, estas promesas increíbles y ante tanta injusticia que vemos nosotros todos los días, ¿quién no podría anhelar que un reino con estas características se estableciera en esta tierra, ¿no? Pero pues así será, ¿no? Un día Cristo vendrá y gobernará en la tierra desde Jerusalén y todo su gobierno tendrá estas características de imparcialidad y justicia absoluta. Todo esto, junto con todos los profetas que podríamos leer que hablaron de este tema, es increíble, ¿verdad? Porque todo esto fue escrito, en el caso de Isaías, 700 años antes de la primera visita de Cristo a esta tierra. Y lo más increíble es que todo lo que dijo de él se cumplió exactamente en la forma como él lo profetizó. Es asombroso ver en este ejemplo cómo por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en aquellos tiempos le anunció a los profetas de antemano los venideros sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían con ellos. Dice en 2 de Pedro 1:21 precisamente esto, ¿verdad? Los profetas que dijeron todo esto lo pudieron decir porque el Espíritu de Cristo
se los dictó y les habló acerca de lo que iba a suceder. Dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía, fíjense, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, estamos hablando de aquí de que la revelación fue traída no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda esa revelación que nos pudo dar Isaías 700 años antes de que sucediera, fue porque el Espíritu de Cristo se los reveló. Y es increíble, ¿verdad?, que ante estos hechos y ante todas estas profecías cumplidas, haya todavía personas que estén en la actitud de negar estos hechos y de otros muchos más revelados en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se necesita tener una actitud muy negativa o estar muy ciegos, muy necios o duros de corazón para no darnos cuenta que las credenciales de Jesús como Mesías eran innegables. Para dar una explicación acerca de por qué sucede esta negación, y muy especialmente por el pueblo judío, Pablo nos dice en 2 de Corintios 3, del 14 al 16, qué es lo que está pasando en sus corazones. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando del pueblo judío, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, supuestamente ellos solamente creen en el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, estaba hablando aquí en los tiempos de Pablo, pero esta constante sigue existiendo hasta el 2024, hasta el día de hoy. Cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Muchos testimonios a través del tiempo y actualmente está existiendo un avivamiento en torno a muchos judíos que han tenido el atrevimiento de leer el Nuevo Testamento y darse cuenta que Jesús es el Mesías. Y muchos en la actualidad le han entregado su vida a Cristo. Y a mí me llama la atención que en muchos de los testimonios de estos judíos que se les llama mesiánicos, porque creen en el Mesías, a Jesús como el Mesías, dicen que el velo se les ha quitado de sus ojos, que ahora ellos pueden ver con claridad al Mesías en Jesús, que muchas veces no pudieron o no quisieron ver. Dice el versículo 12, hablando de los profetas, Pedro dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Junto con estas revelaciones gloriosas, también se les dijo a estos profetas que estas cosas no eran para su tiempo. A ellos solamente les correspondía anunciar y organizar estas preciosas noticias, ¿verdad? Escribir de ellas y gozarse, pero sabiendo que estas tendrían un cumplimiento futuro. Dice en Hebreos 11:13,
conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos asumieron su papel, miraron las cosas desde lejos, las creyeron y las saludaron, pero sabiendo que no lo verían ellos. Finalmente, pues el anhelado y anunciado arribo del Mesías se cumplió. Y a los pregoneros del tiempo de Jesús les tocaba recibir la estafeta que les dejaron sus predecesores y anunciar el Evangelio con todo el poder que les fue otorgado por medio del Espíritu Santo. El memorable momento en el que Jesús estuvo entre los hombres lo desearon ver los antiguos profetas, igual que a nosotros nos hubiera gustado verlo. ¿A quién no le hubiera gustado ver a Jesús y conocerlo, aunque fuera de lejos o desde arriba de un árbol como Zaqueo? Pero a este evento solo les tocó verlo a los ángeles y a la generación de Pedro. Los ángeles, y como les decía, son meritorios de un estudio amplio. Los ángeles, desde su creación, les ha tocado ser testigos de todos los eventos importantes de la humanidad. Y podemos verlos presentes desde la creación del mundo, ¿verdad? Y en todos los eventos importantes, los ángeles han estado presentes. Y dice la Biblia que aún continúan mirando y asombrándose por la grandeza de la salvación. Dice en 1 Corintios 4:9, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado, este es el punto que quiero resaltar, dice, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Como les decía antes de comenzar el estudio, los ángeles son mensajeros de Dios, pero a ellos nunca se les concedió, por ejemplo, el privilegio de anunciar el Evangelio, algo que le fue otorgado a los hombres, el anuncio del Evangelio. Sin embargo, ellos tienen un papel muy definido en las Escrituras, tienen un propósito muy definido, y entre las cosas que ellos hacen es precisamente gozarse y asombrarse. Cuidan y ayudan al hombre para que otros hombres encuentren la salvación. Entonces, les digo, hablar de los ángeles es toda una cuestión muy, muy, muy bonita, pero en relación al Evangelio, ellos no fueron escogidos para predicarlo, pero sí para cuidar a aquellos que lo predican a otros. Dice en Hebreos 1:14 lo siguiente: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. A través de toda la Biblia, nosotros tenemos la enseñanza del cuidado que los ángeles tienen acerca de nosotros de una forma a veces extraordinaria, y incluso hay testimonios de personas
que dicen que los han visto. Esto pues yo no lo puedo afirmar, tampoco lo puedo negar, pero la presencia de ellos están en nuestras vidas. Ok, entramos a lo que sería la tercera parte en la que está dividida esta carta, en la que se nos va a hablar acerca de la familia cristiana, ¿verdad? De lo que implica ser un creyente, y esto nos llevará de 1 de Pedro 1:13 al 2:10. Voy a comenzar con 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En virtud de que la generación de Pedro y las sucesivas generaciones somos depositarios de la verdad revelada y de los beneficios de la presencia de Cristo en la tierra, los que hemos creído estamos comprometidos a varias cosas que enseguida Pedro nos va a enumerar. En los muchos años que lleva el cristianismo de existir, siempre ha habido creyentes comprometidos y creyentes indiferentes. Pedro se dirige a los creyentes comprometidos, aquellos que se han asumido en plena conciencia y conocimiento como hijos de Dios y están dispuestos a vivir como tales. Estos han entendido que Dios los ha invitado a una esperanza viva, han entendido que son herederos de una herencia perfecta porque ha sido confeccionada por Dios, y también han entendido que la posición que tenían antes de conocer a Dios cambió radicalmente cuando aceptaron sus pecados, se arrepintieron y decidieron creer en la persona y en la obra de Jesucristo que llevó a cabo por ellos. Y por lo tanto, saben que ahora son salvos. Como les leí, les repito, el versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, es decir, en virtud de que ustedes han entendido y han asumido lo anteriormente expuesto, Pedro se dirige a estos creyentes para recordarles cuáles son sus deberes. Y les dice primero: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, con esta expresión, Pedro remonta a sus escuchas, al libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud y comía la Pascua previamente a salir. Dice en Éxodo 12:11: y lo comeréis, hablando del cordero que se comía en la Pascua, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es decir, Pedro retoma el hecho de que nosotros, igualmente que aquellos, hemos sido liberados. No como aquellos de hacer tabiques y hacer grandes construcciones para los egipcios, sino hemos sido liberados de la esclavitud de nuestros pecados y de la condenación de nuestras almas. Y al igual que ellos, después de que fueron liberados, ahora en Cristo, un mundo nuevo fue puesto delante de nosotros. Y para enfrentarlo, tenemos que ceñir nuestros lomos. Esto es como quien sabe que va a enfrentar una dura jornada. Debemos fajarnos bien
¿verdad? El cinturón antes de comenzar, para que tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro control propio estén listos. Todo esto de parte nuestra. Mientras esperamos la salvación, dice Pedro, la salvación inmerecida que recibiremos cuando Jesucristo sea nuevamente revelado al mundo. Después dice Pedro que seamos sobrios y que esperemos. La sobriedad nos habla precisamente de estar alertas y atentos. ¿De qué? ¿De qué tenemos que estar alertas y atentos? De todo. Empezando por nosotros mismos, de nuestras tendencias, de nuestras debilidades, de nuestros deseos contrarios a los de Dios. Pero también Pedro nos recuerda más adelante, y ya llegaremos a ese punto, nos recuerda que tenemos que estar atentos y alertas con respecto al enemigo, que aunque no lo veas o incluso dudes de su existencia, está rondando a tu alrededor como un león hambriento que te quiere desviar de tu camino. Dice en Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, nuevamente, ¿verdad? La palabra, alertas y atentos, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la actitud de estar alertas y atentos debe ir acompañada de una esperanza. La esperanza de saber que un día Dios nos dará el regalo de nuestra salvación, la cual se manifestará con la glorificación de nuestros cuerpos nuevos. Acuérdense que nuestros cuerpos, nosotros recibiremos cuerpos nuevecitos, 0 kilómetros, ¿verdad? Así como también nos será entregada la garantía de la estancia de estos en la eternidad. Cuerpos nuevos, preparados para la eternidad, como una muestra, ¿verdad?, de que hemos entrado al punto de nuestra salvación. Todo lo que nos recuerda Pedro sucederá cuando Jesucristo vuelva otra vez. Entonces, nuestra actitud debe ser como la que le fue recomendada a Tito cuando Pablo le dijo que viviera aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta fue la pauta de vida que Pablo le dio a Tito. Y tú vive aguardando la esperanza que un día se concretará, junto con la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y agrega también Pedro, habla acerca de que dice, y esperad por completo, es decir, esta espera debe ser completa, absoluta y sin dudas, en pleno conocimiento y convencimiento de que esto sucederá un día. Entonces, resumiendo la idea de Pedro en estos versículos, es que con la cintura bien ceñida tenemos que comenzar nuestro propio éxodo. Ser sobrios, es decir, atentos y alertas. Y todo esto para que vivamos nuestra jornada en la esperanza que nos ha sido dada de que un día recibiremos de parte de Dios todo, absolutamente todo lo prometido. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia.
Pedro continúa con otras dos recomendaciones. Primeramente, nos dice que seamos hijos obedientes. Veíamos la vez pasada y nos preguntábamos, ¿somos hijos? Sí, somos hijos si hemos creído. Pero ahora el llamado es a ser no solamente hijos, sino a ser hijos obedientes. Tú eres hijo de tu padre por haber sido engendrado por él. Y esto ciertamente no se puede cambiar. Pero para ser un hijo que complazca a su padre, debe ser un hijo obediente. Antes de haber establecido un lazo de unión con Dios, el cual se llevó a cabo por medio de la conversión, para Dios, ¿cómo éramos nosotros? Para Dios dice la Biblia que nosotros éramos unos desobedientes. Dice así en Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, a partir de convertirnos, a partir de creer y de ser hijos, Dios nos ha dado vida, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es que es muy fácil, ¿verdad?, darnos cuenta y detectar quienes no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en primer lugar, que están muertos espiritualmente. Viven en delitos y pecados. Dice que siguen la corriente de este mundo. Es decir, se adaptan fácilmente a los valores perversos, a las prioridades, a las mentiras, a los engaños y a los pecados que este mundo promueve. En pocas palabras, dice Pablo, están siguiendo constantemente la directriz de aquel que más odia a Dios, Satanás, quien es el líder de los poderes del mundo invisible, cuyo espíritu actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y Pablo, ¿verdad?, también dice, nos recuerda que así éramos en otro tiempo, cuando estábamos muertos, pero después de haber encontrado la vida en Cristo, ya no tenemos por qué ser así, porque esta forma pasada de actuar era producto de nuestra ignorancia. No conocíamos al verdadero Dios, no sabíamos cómo era, ni tampoco sabíamos cómo agradarle. Pero en nuestra nueva posición no tenemos excusa para no ser hijos obedientes. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Pues Dios, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En segundo lugar, Pablo, ¿verdad?, nos dice que seamos santos. Pedro nos recuerda que debemos ser santos. Y si recuerdan lo que significa este término, ¿verdad? Ser apartados para Dios. Nos conmina a mantenernos cerca de su resguardo y a separarnos de todo aquello que nos aleje de Él, de los deseos que antes teníamos cuando vivíamos en ignorancia, porque ahora somos llamados a santidad. Como dice Juan en 1 Juan 3:3, donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, la santidad, en otros términos, aquí Juan nos dice que implica purificarnos a nosotros mismos, así como Dios es puro. Este llamado a ser santos, ¿verdad?, involucra pues prácticamente todos los aspectos
de nuestra manera de vivir. Y aquí es donde la lista pues se haría muy larga si tratáramos de enumerar todas las cosas que están involucradas en este rubro. Porque si lo pensamos bien, todos podríamos reconocer que en un momento dado hemos luchado con nuestros propios demonios, como la envidia, la discordia, la falta de control, la deshonestidad y muchas cosas más. Este llamado de Pedro es un llamado a seguir el sentido común, a escuchar a nuestra conciencia y a los llamados que el Espíritu Santo hace a cada uno de los que lo hemos recibido, el cual va marcando la pauta de nuestras vidas, amonestándonos cuando hacemos algo mal o alentándonos para hacer el bien, como dice en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, lo voy a leer al revés. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, Él es el que se encarga de decirnos o corregirnos nuestras vidas. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El problema del creyente es cuando a sabiendas de que hay cosas que no le agradan a Dios, las hace. O cuando comienza a buscar argumentos para justificar su conducta. Pero Pedro no quiere entrar en detalles, ni en argumentaciones, ni en discusiones ociosas acerca del tema. Para sellar con autoridad sus palabras, apela a las palabras de Dios en el Antiguo Testamento y lo da como el mayor argumento para ser santo. El mayor argumento para ser santo es que Dios es santo. Es decir, si decimos que le amamos, que le pertenecemos, si confesamos que Él es nuestro Señor y Salvador, debemos buscar apartarnos de lo malo para poderlo servir y seguir a Él y dejar a un lado cualquier excusa. De tal forma que la cita que Pedro hace en su carta es precisamente una cita del Antiguo Testamento que está en Levítico 11:44, donde dice exactamente esto. Y son las palabras de Dios mismo. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Nosotros sabemos que durante muchos años el pueblo de Israel vivió bajo una teocracia, esto es, bajo el gobierno de Dios. Por eso era un pueblo distinto a todos los demás, porque ellos decidieron vivir apartados para Dios. Así que, pues este es un recordatorio para que de la misma forma nosotros, como nuevo pueblo de Dios, busquemos en todo momento mostrar con nuestra vida que ya no somos como antes, que Cristo en nosotros hace la diferencia y así dejar ver con una vida correcta que realmente somos gobernados por Dios y que somos hijos de Dios. Para terminar, voy a leer Colosenses 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
El apóstol Pablo tenía el deseo de ser encontrado hasta en su muerte cercano a Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.